Muchas gracias, Paula, por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí y compartir con vosotros. Bueno, como ya dije la otra vez, yo y, bueno, otros compañeros pertenecemos al módulo de FACO Junior dentro de FACO Elche y bueno, os invitamos a todos a que participéis con nosotros siempre que queráis. La charla yo la titulé Tips diagnósticos y terapéuticos porque está basada sobre todo para residentes y para, bueno, gente que se está iniciando en la córnea o oftalmólogos que quieren tener un repaso general. Esta córnea nos puede llegar a urgencia o nos lo pueden derivar a la consulta, ¿no? O sea, sabemos que todo esto puede generar un peligro tanto para el paciente o como para nosotros. Pero, sin embargo, también nos podemos encontrar pacientes que nos vienen así. Un paciente que lleva ya en tratamiento con antibióticos y nos los trae el residente o nos lo vemos nosotros y vemos que tiene esos depósitos blanquecinos, amarillentos, que ya no sabemos si es que el infiltrado está empeorando o no está empeorando. Pues esto realmente lo que son depósitos de ciprofloxacino. No es una infección, o sea, no es un empeoramiento de la infección. Y esto, de hecho, lo acaban de publicar en el JAMA, que pasando de ciprofloxacino a moxifloxacino se diluye estos depósitos. ¿Esto por qué es? Parece que es porque el ciprofloxacino tiene un pH inferior al moxi y entonces precipita en la superficie ocular. ¿Vale? O sea, uno de los primeros tips que quiero dar es que no todo es lo que parece, y menos en la oftalmología y menos en la córnea, en la superficie. ¿Vale? Por ejemplo, otros dos casos. Si vemos el de la izquierda, vemos así como una especie de infiltrado, algo grisáceo en la córnea, o en el de la derecha, una tinción epitelada así como en forma de remolino. Pues estos no son infecciones tampoco, sino son algo de inflamación. ¿Vale? En el caso de la izquierda sería un melting de la córnea por AINES y en el de la derecha es una queratopatía en remolino característica de la insuficiencia lumbares, que en este caso fue por toxicidad de fármacos tópicos. ¿Vale? O sea, tenemos que tener cuidado con los AINES como otro tip. ¿Por qué? Porque los AINES tienen efectos anestésicos, se ha visto que disminuye la producción de células caliciformes, al final provoca un ojo seco severo que puede dar lugar a un melting, incluso una perforación, y sobre todo, dependiendo del tipo de infiltrado, nos puede hacer dudar con que sea una infección. ¿Vale? O este otro tipo de lesión, vemos que es una úlcera, pero en este caso no es una úlcera infecciosa. Esto es una úlcera neurotrófica. Característicamente, pues tiene los bordes sobreelevados, ¿vale? Y esta es la imagen típica. ¿Por qué lo pongo? Porque las úlceras neurotróficas sabemos que se provocan por una lesión en el nervio trigémino. El nervio trigémino que va desde la córnea hasta el tronco del encéfalo. Cualquier lesión en esa vía puede provocar estas úlceras neurotróficas. Lo pongo porque hay algunas enfermedades, como puede ser el herpes, o nosotros mismos con fármacos tópicos podemos degenerar en ese tipo de úlceras y asustarnos, decir, bueno, esto va mal, le seguimos poniendo fármaco y al final es la pescadilla que se muere de la cola, porque al final lo que estamos haciendo es empeorar ese cuadro y lo que deberíamos es saber que hay dos tipos de úlceras, así a grosso modo. O sea, en este caso habría que tratar el componente neurotrófico, ¿vale? O este otro tipo, vemos así un infiltrado en anillo y si hemos estudiado un poquito el Kansky, la americana y tal, ya pues, se nos ilumina la bombilla y decimos que una queratitis por ameba. Y no, en este caso es por uso de anestésicos tópicos. De hecho, es curioso porque está más descrito en personal sanitario porque tiene más acceso a estos anestésicos. Pensar que también los infiltrados en anillo pueden ser de múltiples causas. En este caso también puede ser por algo estéril. Sin embargo, la charla es de queratitis infecciosa y en la que voy a desarrollar. Hablaremos, este es el índice de las queratitis que voy a intentar ilustrar. Vale, primero, facilita, todos sabemos lo que es, ¿no? La queratitis herpética. Importante diferenciar el herpes simple del herpes zóster, sobre todo para los más jóvenes. El bulbo terminal es característico del herpes simple. Luego aquí en la derecha, esto es cuando hay una evolución tórpida de la enfermedad. Se llama la úlcera geográfica. Se llama geográfica porque tiene forma de mapa. Curiosamente, este parece la península ibérica. O si vamos abajo, también es característico de esta enfermedad, pero no es patognomónico. De hecho, acaban de sacar una revisión, que esto es el anillo de Wessely, ¿vale? Hay otras patologías que pueden ser incluso inflamatorias y no infecciosas que lo pueden provocar.
O a la derecha, en estadios más graves del herpes, puede provocar una cosa llamada queratitis estromal, que puede ser necrotizante o no necrotizante. ¿Vale? Bueno, como sabemos, herpes simple. El diagnóstico del herpes simple generalmente es clínico, pero entre cualquier duda siempre hay que hacer una PCR o un cultivo. Esta imagen me parece muy bonita porque tiene dos tinciones, la de fluoresceína que tiñe las células devitalizadas y la rosa de Bengala, que teñiría la periferia. ¿Vale? Otro tip importante, en las personas inmunodeprimidas el herpes se puede expandir de forma más fácil y provocar las úlceras en conjuntiva y en tarso. Otro tip que considero importante es esto. Nos lo derivan o lo vemos nosotros, estamos con un fármaco antiviral tópico y vemos que el paciente no mejora o supuestamente no mejora. Vemos estas lesiones así como pseudodendríticas. Pues esto es lo que se describe como la epitelopatía dendrítica herpética, que no es más que una toxicidad por los antivirales tópicos. En este caso, en un principio estaría ya curado, entonces habría que suspender los antivirales tópicos. O si no está curado, habría que pasar a orales. Pero tener cuidado con los antivirales tópicos y con muchos fármacos tópicos que al final podemos provocar una toxicidad conjuntival, corneal, etc. O esta, vemos si ahora le teñimos a lo mejor de forma irregular, pues puede teñir y decir, bueno, esto es una dendrita testiva. Y no, esta es la que se llama la dendrita fantasma, que no es más que son leucomas antiguos por infecciones antiguas que han provocado de forma crónica, ha provocado esta cicatriz. ¿Vale? Entonces recordad que no todo es lo que parece. Con respecto al tratamiento, esto lo pongo porque a lo mejor os puede parecer muy simple, pero tanto a mí durante mi residencia o al día a día veo tanto a residentes como a muchas personas, muchos oftalmólogos, que las queratitis herpéticas los tratan tanto con antivirales tópicos más orales. Según los ensayos clínicos de Hess, de esto no hay evidencia. O sea, tú lo puedes tratar con uno o con otro, pero no haría falta utilizar los dos. Luego, cuando hay algún componente inflamatorio, como es la queratitis estromal o es la endoteritis, aquí es donde habría que añadirse los corticoides. Pero igualmente, si queremos, tenemos que usar antivirales, pero que sean tópicos u orales. No haría falta los dos. Venga, otro tipo de lesión. Vemos esta otra dendrita, ¿no? Estas son las pseudodendritas. Si lo diferenciamos de las anteriores, aquí no hay bulbos terminales. La forma es un poquito más puntiaguda. ¿Vale? En este caso, sabiendo otras características clínicas que vemos en el paciente, en este caso sería el diagnóstico en varicela zoster. Pero como vuelvo a decir, si hay dudas, PCR, cultivo, serología. Sobre todo en estos casos, porque las pseudodendritas no son características ni patognomónicas del herpes. Bueno, aunque son características, perdón, pero no son patognomónicas del zóster, hay otras causas. ¿Por qué pongo también esto? El herpes zóster está repuntando sobre todo en la población joven. Hay un aumento de la incidencia entre los 30 y los 60 años. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, los oftalmólogos, aparte de ser oftalmólogos, somos médicos. Y este aumento de la incidencia tenemos que intentar luchar como sea posible. Y de hecho, yo no sé si en Argentina vosotros lo usáis, pero yo en España creo que muy poca gente sabe de que existen vacunas contra el herpes zóster. De hecho, en el 2008 se aprobó una vacuna que se llama el Zovastax, que son con virus vivos. Característicamente me sorprendió que en este estudio del Ophthalmology, los autores decían que solo el 30% mayores de 60 años habían recibido la vacuna desde 2015. Y ahora tenemos una nueva vacuna que por lo menos en España no tenemos, no sé si vosotros tenéis, que es el Sigrin, que bueno, que parece mejorar los resultados. O sea, yo creo que deberíamos luchar, tanto hablar con atención primaria o nosotros, por intentar que las personas, a partir de los 50 años, incluso antes, porque ahora se están estudiando porque este aumento de la incidencia, tendríamos que hacer algo para que haya una conciencia general y que se vacune. El herpes zóster, sobre todo, bueno, igualmente para los más jóvenes, o por como recuerdo, importante, respeta la línea media. Las lesiones herpéticas respetan la línea media, pero no así el edema palpebral, que puede ser bilateral. Esto, aparte por la clínica, es importante de cara a exámenes, por ejemplo, el examen europeo, el EVO, fue una de las preguntas que nos hicieron. Otro signo característico importante es el signo de Hutchinson, que es cuando se afecta la punta de la nariz. Esto tiene una relación con afectación intraocular. Igualmente, lo que he dicho, el herpes zóster, y además se ha visto que en la población joven tiene más frecuencia, puede provocar parálisis de los pares craneales, como vemos en la imagen de la derecha. Respecto al tratamiento del herpes zóster, aquí
es fundamental el tratamiento oral. Me da igual que uséis aciclovir, fanciclovir, Valtrex, el que tengáis, o el que podáis, el que queráis usar. Pero aquí sí que es importante usar el tratamiento oral. Y si tiene una queratitis, pues no haría falta, y esto no lo digo yo, lo dice Agarwal, dicen otros autores, el estudio HED, no haría falta de nuevo poner antivirales tópicos. Pero bueno, que si lo queréis poner no pasaría nada, pero estaríamos como sobretratando. Pero lo importante, en el zóster sí que el tratamiento es oral, es fundamental. Además, si se pone de forma precoz, disminuye el riesgo de tener neuralgia posherpética. Venga, otro tipo de lesión. Nos llega esto, preguntamos, bueno, sí, uso lentilla. Y bueno, podemos tener el diagnóstico clínico en un principio de una queratitis bacteriana. Ahora, saber el bicho en general que lo provoca es difícil, porque además, de hecho, depende de la frecuencia, depende de la zona geográfica. Estudios, por ejemplo, en Estados Unidos hablan más de gran positivo. No sé la incidencia de cuál tenéis más vosotros. Nosotros sí que tenemos más frecuencia de pseudomonas, ¿vale? Pero es importante también saber que muchas de estas patologías pueden ser provocados por muchas bacterias a la vez o incluso ser polimicrobianas. En este caso, pues pensar en lente de contacto, que está aumentando la incidencia de hongos, de amebas o en traumatismo. Este estudio recién salido a mí me ha encantado, son estudios de casos y controles. Y como todos sabemos, el uso de lentes de contacto está asociado a las queratitis infecciosas. Parece que más en las lentes blandas diarias. ¿Qué encuentran esto es que recién salido hace 2 semanas? Bueno, que el dormir con lentillas, cosas que ya sabemos, pero que tenemos que advertir a nuestros pacientes. El dormir con lentillas, el pasarse más de tiempo. Si la lentilla es para un mes, no, que hay gente que lo usa 2 o 3 meses. Eso es un error, tiene un riesgo muy grande de queratitis infecciosa. Curiosamente, el comprarlas por internet se ha visto que está asociado al riesgo de queratitis infecciosa. Y aquí lo que hablan también es que la adaptación por el oftalmólogo tiene un efecto protector con respecto a la queratitis infecciosa. Si lo comparamos con la adaptación por óptico. Ojo que esto es sobre todo porque esto es un estudio retrospectivo, en los primeros años, parece que en los últimos años este efecto sí parece que ha aumentado a que pase de no protector a protector en las lentillas de contacto diarias, ¿vale? Porque ha habido una concienciación por parte de los ópticos y bueno. ¿Qué nos dice la Academia Americana en los patrones de práctica preferidas? Que la mayoría de las queratitis, en un principio, podríamos manejarla de manera empírica y sin necesidad de frotting ni de cultivo. ¿Cuándo habría que hacerlo? Bueno, de manera, pues algo lógico, ¿no? Cuando el infiltrado sea muy grande, sea central, con un antecedente de cirugía, cuando nosotros clínicamente sospechamos que puede ser otro microorganismo, ¿vale? Este lo pongo porque, bueno, es recién salido, pero ya hay varias publicaciones que citan a este estudio de la regla 1, 2, 3. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos que tiene un Tyndall de más de una cruz, o que los infiltrados sean de mayor de 2 milímetros, o que estén a menos de 3 milímetros del centro de la córnea, aquí, digamos, es donde tendríamos, según ellos, ¿vale?, que hacer los cultivos y iniciar con tratamiento de antibióticos fortificados. ¿Que no cumple esto? Podríamos llevar un tratamiento más estándar con fluoroquinolona. Esto sobre todo muchas veces lo hacen por el tema económico, pero bueno, ahí lo dejo porque lo veréis en la bibliografía. Una regla importante, clásica del Kansky, es la regla pedal, para intentar clínicamente diferenciar si es infecciosa o es inflamatoria la úlcera. O sea, cuando más duele, cuanto mayor defecto epitelial, cuanto mayor lagrimeo, mayor reacción en cámara anterior o la localización central, tiramos más o tenemos que pensar en más infecciosa versus inflamatoria. Pero entonces, según esa regla, y si vemos esto, pensaríamos en una queratitis inflamatoria, ¿no? Una PUC, una queratitis marginal, etcétera. Pues en este caso también está descrito la úlcera marginal herpética, igual que puede ser de otro microorganismo, así que hay que tener cuidado. De hecho, muy interesante este estudio en el que ponían a oftalmólogos y dentro de oftalmólogos a corneólogos y en menos del 70% eran capaces de diferenciar entre bacterias y hongos y mucho menos de identificar el microorganismo. Por eso yo sí insisto en que ante mayor duda hay que hacer un cultivo. Y de hecho, como dice el doctor Pellegrino, que tal cual, no sé si está en la charla, me ha parecido verlo
admiro, si tenemos dudas, hay que hacer una biopsia corneal, ¿vale? De hecho, en una de sus magistrales charlas, pues aprendí esto, que es esto otro problema, otra pregunta que siempre nos hacemos. Si el paciente no lo han derivado y está con antibióticos, ¿le quito los antibióticos y me espero un tiempo para hacer el cultivo o no? Pues mira, en este estudio de Bascom Palmer se plantearon lo mismo y pues dijeron, pues vamos a coger pacientes que no tienen tratamiento y pacientes que sí están con tratamiento. Y vieron que aunque es verdad que sin tratamiento mejoraban un poquito, las diferencias no eran significativas. O sea que si tenemos dudas, hay que hacerle el cultivo y dejarle el tratamiento, ¿vale? De hecho, vemos en esta gráfica de este estudio que al final se equipara y los dos tienen un porcentaje similar de positividad. Es verdad que si está con tratamiento antibiótico puede tardar un poquito más, o sea, no hay que desesperarse, hay que esperar un poquito a que crezca. Como él bien dice, y como tiene sentido, hay que coger los cultivos, hay que cogerlos bien. Hay que raspar con cuchillete, con aguja, con punta de algodón. Yo aquí también estoy con él, pero bueno, es que recientemente me he leído un artículo donde comparan con cuchillete con punta de algodón y ellos en ese artículo dicen que con punta de algodón, bueno, pues puede ser mejor. Pero bueno, ahí lo dejo. Sobre todo hay que esforzarse en coger bien la muestra, ¿vale? Con respecto al antibiótico, igual. Aquí en la tabla que nos pone la Academia Americana, pero básicamente el resumen de todo el estudio es que la fluorquinolona, especialmente de cuarta generación, en general son iguales de efectivas que los reforzados para las queratitis infecciosas generales. ¿Cuándo habría que usar los reforzados? Pues cuando los infiltrados son muy grandes, con afectación muy grande de la base visual, cuando un hipopio, etc. Algo que, entre comillas, puede ser bastante lógico. Pero bueno, aquí también hubo una controversia en el foro Facoelche, que a mí me encantó y nos dio para hacer una carta al editor, es con el uso del cloranfenicol, sí o no. Yo sé que bueno, está descrito el riesgo de anemia plástica, pues hicimos una revisión y de hecho en los países anglosajones se usa, por ejemplo, en el postoperatorio de catarata. Y bueno, ahí lo dejo por si lo queréis leer y, bueno, y para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Otro estudio interesante, también recién salido, es el aumento de la incidencia de la queratitis bacteriana por los Staphylococcus aureus meticilin resistentes. En este estudio, casi el 100% no tenía una colonización previa, que es lo que siempre se decía, ¿no? El estafilococo se pilla en los hospitales. Pues no. De hecho, el 80% tiene lo que tiene son antecedentes de alteración de la superficie ocular o un 60% alteración de cirugía, con una cirugía ocular previa. En este estudio vemos que menos del o el 20%, está mal, en menos del 20% tiene una agudeza visual de 20-40 con tratamiento efectivo. Aquí ven que la vancomicina, pues eso, no tiene resistencia, como ya se sabe, pero, ojo, dicen que la fluorquinolona, aunque la de cuarta generación, hay estudios que pueden tener un 30% de resistencia y tal, o más, ellos dicen que si va bien y vemos, le hacemos un cultivo y vemos que no tiene resistencia, porque sigamos con la fluorquinolona, que no pasaría nada, que son menos tóxicas y tendría el mismo resultado. ¿Vale? Otra cosa importante que quiero destacar es que la mayoría de las gotas de antibióticos no hay que hacer un tapering como los corticoides. O sea, no hay que bajar 4, 3, 2 y 1. Nosotros podemos empezar cada hora, cada media hora, lo que consideréis al principio, sobre todo una infección activa al principio. Pero luego, cuando ya bajemos a 3 o 4 veces al día, ya hay que suspenderlo, no hay que seguir bajando, porque las dosis más pequeñas son subterapéuticas y además hay riesgo de desarrollar resistencia. Otra duda que hay siempre es, ¿se le pone o no se le pone corticoide? Bueno, el ensayo clínico SCUT, que es, digamos, el más importante que ha habido, de hecho, desde 2012, por eso yo también pongo aquí como si hay un momento para reflexionar si habría que hacer alguno nuevo, dice que no hay diferencia estadísticamente significativa. Si nos vamos al estudio y lo desgranamos un poco más, es verdad que dicen por subgrupos que si la agudeza visual está muy afectada, la úlcera es muy central en este caso, y sobre todo dependiendo del microorganismo, porque por ejemplo con nocardia no se podría, pues el uso de corticoides a los 2 o 3 días de estar cubierto por antibióticos sí que parece mejorar la agudeza visual. Otra cosa que yo veo importante es el uso de povidona yodada. Yo creo que esto como ayudante podríamos usarlo en cualquier patología, en cualquier úlcera corneal. De hecho, ahora también ha salido otro para conjuntivitis bacteriana. En este ensayo clínico, comparándolo con otros antibióticos, que en este caso era ciprofloxacino o la neomicina-polimicina, vieron que incluso por lo menos no era inferior. Así que yo ahí lo dejo. Yo creo que por lo menos para las bacterias, o sobre todo para las amebas o los hongos, podría ser bastante eficaz como ayudante.
Otra cosa que está de moda es el crosslinking terapéutico. Terapéutico, digo, no para, como hablaba antes, para el queratocono, sino para el tratamiento de las queratitis infecciosas. Este último metaanálisis, muy interesante, aunque la evidencia es un poco baja porque los estudios son muy heterogéneos, sí dice que podría mejorar en la curación de las queratitis infecciosas bacterianas. Ojo que en las fúngicas también podría ayudar un poco, pero hay menos evidencia, y donde casi no hay evidencia es en la ameba, y sí que estaría contraindicado en los hongos. Venga, otra patología. Vemos ya una pseudodendrita o una dendrita, entonces, bueno, pues pensamos que es un herpes, ¿no? Y ahora pasa la semana y vemos que le han salido estas cosas así en la periferia, que es la llamada perineuritis radial. Y ahora es cuando le preguntamos si usaba lentilla. Pues esto es el infiltrado de anillo, que todos sabemos o que se asocia, aunque como he dicho antes, no es patognomónico de la queratitis por acantamoeba. Aunque los estadios hay, depende de dónde te leas, en qué estudio te leas, los dividen de una manera u otra, pero sobre todo lo que yo quiero destacar es que es importante intentar diagnosticarlo al principio, sobre todo en el estadio 1 cuando hay epitelopatía, que ahí es donde el tratamiento mejora los resultados. Porque de hecho el cultivo tiene un problema, que hay mucha cantidad de falsos negativos. Un tip importante es que cuando lo sospechemos es que el paciente tiene un dolor desproporcionado, sobre todo a los signos que presenta, sobre todo en estadías iniciales, cuando vemos ahí una QPS, una mediodendrita y tal, ahí hay que, se nos tiene que encender la bombilla y pensar en ameba. Para aumentar la sensibilidad, bueno, por recientes estudios, para el que lo tenga, el usar el confocal, que por cierto es explorador dependiente, o sea que es muy difícil de usarlo, yo lo he usado un par de veces, muy difícil, y sobre todo asociado a PCR, para aumentar mucho la sensibilidad. Como tratamiento de las amebas, bueno, lo típico es el brolene, o sea, la diamidina y la picuanida. Yo no sé allí en Argentina cuál usáis. Nosotros no tenemos casi ninguna y las tenemos que pedir fuera o hacerlas. Preparamos la de clorhexidina. Así que, bueno, esto es un problema en España y, de hecho, bueno, a ver si lo solucionamos. Lo importante, sobre todo, es un debridamiento epitelial igual. Lo que he dicho antes, si la pillamos a tiempo, esto, debridar el epitelio y empezar con los fármacos, aumenta mucho, o sea, mejora mucho el pronóstico. Este estudio muy interesante, le comparaban diferentes fármacos antimedianos y vieron que usar la polisimetilbiguanida al 0,02 en monoterapia podría ser igual eficaz que usarla con otra diamidina. En este caso no tienen una N grande para la clorhexidina, que es la que nosotros usamos, así que bueno, tampoco lo podemos aplicar, por lo menos a mi país. Es interesante porque muchos estudios usan la polisimetilbiguanida y nosotros en España no lo tenemos, por lo menos hasta donde yo sé. Nosotros tampoco tenemos acá Brolene. No, pero el Veronese es una propamida. Claro, ¿que tenéis el Brolene o que no? No tenemos. Claro, pero es que el Brolene encima es peor, digamos. O sea, va bien como combinación, pero la otra, que es una diamidina, que es ¿vale? La polisametilbiguanida, en este estudio, que de hecho son en países anglosajones, donde sí que lo tienen, pues bueno, pues parece que es mejor. Así que yo también otra cosa por la que creo que deberíamos de luchar, y bueno, ya ahora os sigo contando por también tema de los hongos. Otra cosa importante es que hay un aumento de la incidencia de infecciones, de coinfecciones. O sea, si lo que he dicho antes, que muchas veces por signos clínicos podemos tener dudas, es que muchas veces se unen los microorganismos. O sea, y aparte, el infiltrado de anillo, característico de todo, pero es que si encima vemos que hay hongos asociados a bacterias, amebas con hongos, bueno, pues ahí tenemos un problema. O sea, de hecho, está aumentando la incidencia de la ameba, y no solo asociado a lentes de contacto. O sea que aquí tenemos otro problema. Como tip que quiero dejaros para las amebas es que, sobre todo el punto 3, sospecharlas siempre, especialmente en portadores de lentillas, un dolor muy grande, mal uso de lentillas. Porque el tratamiento inicial mejora mucho el pronóstico. Y esto no lo digo yo solo, lo dicen también otros estudios, que el diagnóstico precoz, no confundirnos con herpes, no usar corticoides precoces de manera precoz, aumenta mucho la incidencia de tener un mejor pronóstico. Bueno, para ir terminando, otras patologías, nos llega esto, una úlcera grande y con unos infiltrados, que son los infiltrados llamados satélites. Esto es característico de las queratitis fúngicas, ¿vale? Básicamente y resumidamente hay dos tipos de queratitis fúngicas, las filamentosas y las levaduras. Las filamentosas, las más frecuentes, son
Fusarium sobre todo y Aspergillus. Y en la levadura la Cándida. Para que tengamos más o menos una orientación. La queratitis filamentosas se asocia sobre todo a traumatismo y a lentillas. Y las levaduras a alteraciones de la superficie ocular crónica, uso crónico de corticoides, trasplante o personas inmunodeprimidas. Pero recordar otra vez, vuelvo a poner mi diapositiva, que el diagnóstico etológico muchas veces no, por fotografía es muy difícil, incluso entre especialistas. Nosotros, o yo que no soy especialista, pues no lo voy a acertar, o sea que ante la duda hay que hacerle un cultivo, ¿vale? Con respecto al tratamiento, aquí hoy muchas veces hay controversia, o porque no tenemos fármacos, cosas que sí hay en otros países, como es la natamicina. Los MUD trial son los ensayos clínicos más importantes de las queratitis fúngicas filamentosas, ¿vale? Que además son las más frecuentes. Aquí compararon el uso de voriconazol tópico con natamicina, pues encontraron al 5%, que de hecho, por ejemplo, en la India o en otros países se comercializa. Nosotros en España no la tenemos que pedir fuera o prepararla y tal, y muchas veces es muy difícil y no todo el mundo la dispone. Pues bien, que con natamicina tópica los resultados visuales son mucho mejor. Hacen el segundo ensayo a los 3 años y dicen, bueno, pues vamos a ver si le pongo voriconazol oral, mejora o no mejora. Pues ven que en hongos filamentosos, vuelvo a decir, el riesgo de perforación era similar, los infiltrados eran similares y la agudeza visual era similar. O sea, ellos ven que no consideran que tenga un beneficio el usar voriconazol oral. Pues bueno, pues vamos a intentar hacerlo, vamos a ponerlo intraestromal. De hecho, hay algún estudio, como el ensayo TST, que parece que en ciertos casos puede mejorar. Este estudio hace del año pasado de Ophthalmology, ven que no había evidencia de si le ponías un tratamiento intraestromal de voriconazol en mejora de los resultados. Y de hecho ha salido otro estudio en el Experimental Eye Research, que compararon también con posoconazol, que vieron como después de ponerle una inyección intraestromal, como veis, a las 72 horas prácticamente ya había desaparecido todo el fármaco de la córnea. O sea que no encuentran beneficios de usar el voriconazol intraestromal. Entonces ahora está saliendo otro fármaco, que es el luliconazol, que bueno, esperemos que salga lo más pronto posible, hoy veremos a ver si es eficaz, porque estos estudios son in vitro, además en animales, pero parece que la concentración mínima inhibitoria es menor, por lo tanto la toxicidad en un principio sería menor, y aparte es más eficaz, por lo menos in vitro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las úlceras fúngicas a los 4 años pues tienen peor agudeza visual, tienen mayor riesgo de perforaciones, ¿vale? Esta foto me parece espectacular y una suerte que, bueno, el doctor Pellegrino de esas charlas magistrales, y bueno, me leí su estudio, me parece súper interesante que él quema la úlcera fúngica para, de esta manera, crear una especie de canales y con el tratamiento tópico mejora el funcionamiento y mejora la agudeza visual. De hecho, acaban de publicar también hace otro estudio internacional que mejoraba el pronóstico. Y igualmente ahora ha salido otro estudio que son usar terapia fotodinámica con rosa de Bengala para diferentes tipos de queratitis infecciosa. Parece que, bueno, que es otra arma. Otra pregunta, ya para ir terminando, que nos hacemos es, ¿cuándo le haría el trasplante? Bueno, esto también de otra de sus charlas que me encantó. Bueno, pues vieron que la QPP terapéutica tiene muchísimo mayor riesgo de tener una agudeza visual muy mala con respecto a la óptica. O sea, hay que intentar enfriar las cosas, ¿no? De hecho, este estudio Estoy escuchando mucho ruido, no sé de quién. Ahí, silencio. Este estudio del American Journal pues comparaban la supervivencia de las queratoplastias terapéuticas y vemos que a partir de los 30 meses así, casi todas fallaban. Y bueno, como curiosidad, vieron que en los retrasplantes, si el graf era más pequeño, tenía mayor riesgo, o sea, tenía mayor probabilidad de supervivencia. O sea, que el tamaño grande y el tener una neovascularización corneal, pues aumentaba mucho la incidencia de rechazo. Otro estudio igual, analizando el riesgo de fallidos, de QPP fallidas terapéuticas, ven que en el 66% la infección de nuevo la vuelve a fastidiar el trasplante y que en casi todo hay que hacer, en los 12 primeros meses hay que hacer una nueva QPP. Pero bueno, hay veces que no queda otra y hay que hacerla, ¿vale? Sobre todo, pues ¿cuándo? Pues cuando se ha perforado, cuando hay una afectación limbal escleral. Aquí, otra cosa importante es, yo no tengo experiencia, porque he hecho una o dos, o sea, hay que ser sincero, pero bueno,
sí que lo he leído y he visto también al doctor Pellegrino, son los colgajos de Gundersen, que mejoran mucho los resultados, de hecho con Tenon. Lo que hacen primero es quitar el tejido necrótico y le ponen un injerto conjuntival y de Tenon. Y de hecho, pues mira, aquí es en el preoperatorio, como queda, postoperatorio, y al final le hacen un trasplante y mejora mucho los resultados. Y ya las dos últimas patologías, que son muy cortitas, pero bueno, como curiosidades, porque nos pueden llegar esta lesión así estrellada, esto es característica de la queratitis cristalina, que hay que pensarlo sobre todo en pacientes con trasplantes, en el que se ha usado corticoides de forma crónica y tiene un defecto epitelial, ¿vale? El microorganismo, aunque no es patognomónico, porque de hecho también se ha descrito en hongos, etcétera, típico de preguntas y tal, y bueno, es el Streptococcus viridum. Ahí lo dejo. De hecho, nosotros tenemos un caso publicado de una paciente que iba para una DIMEC y al final se convirtió en un desastre, usó un glaucoma maligno y al final hizo una queratitis cristalina. De hecho, en este caso fue por un hongo, no recuerdo cuál. Y ya como última, vemos estas lesiones, que bueno, podemos decir una QPS, filamento o una queratitis de Tyson. Pues esta es una queratitis por microsporidium, que siempre clásicamente se ha dicho que se daba en inmunosupresivos, inmunodeprimidos, especialmente en VIH, pero recientemente, sobre todo en sudeste asiático, en Tailandia, en la India, se ha aumentado la incidencia de inmunocompetentes, sobre todo por mal uso de lentillas, aguas contaminadas. Así que yo no sé allí, pero bueno, en España estaba la moda de irse a Tailandia, así que bueno, si nos llega algún paciente con estos signos y que ha tenido viaje, pues por lo menos sospecharla. Esta revisión de hace un par de años, me parece espectacular. Lo que dice que el éxito del tratamiento es el diagnóstico precoz. Sin embargo, los cultivos o las extinciones actuales, pues todavía no son buenos los que tenemos actuales. Hay muchos falsos negativos. De hecho, si vemos, pues bueno, en diferentes estudios sobre en el test de Xi'an, el 75% eran positivos, pero la mayoría entre el 50 y el 60%. Entonces aquí tenemos un problema. Y ahí lo dejo. Así que, bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Excelente. Acá está el doctor Pellegrino comentando todo, un genio también. Así Sí. que sí, estuvo atento a tu clase. Te quiero preguntar algo que me quedó la duda, Carlos. Cuando dijiste lo del herpes zóster, dijiste Sí. queratitis epitelial, o sea, poner que tiene una queratitis por herpes zóster. ¿Es preferible tratamiento antiviral oral que Sí. tópico? O Sí. sea, no olvidar, sí o sí oral y el tópico puede o no ser. Exacto. En el zóster lo que dice la evidencia es que hay que poner tratamiento oral, sobre todo porque si lo pones de manera precoz, aumenta, o sea, disminuye la incidencia de tener complicaciones neurológicas y de tener una cosa de la neuralgia posherpética, que de Claro. hecho está asociado a suicidios. ¿Sabes? La persona que, Sí, lo leí. ¿vale? El tratamiento es oral. Luego, bueno, pues puedes ponerle tópico, sí, pero estarías ya como sobretratando, porque con el oral ya llega, ¿no? De hecho, las queratitis epiteliales, tanto por simple como por zóster, curan solas, ¿eh? Que el tratamiento tópico es para acelerarlo. O sea, Claro, verdad. incluso depredando podría mejorar, pero no habría que poner las dos. En el simple podrías poner oral o tópico, y en el zóster solo habría que poner oral en un principio. Bueno, acá preguntan si tenés un herpes zóster con afectación superficial e intraocular, ¿le ponés corticoides tópicos? Si tienes una queratitis epitelial, no. Claro, ¿no? No. Esperás a que Por lo cierre menos la... al principio. Es que ese es el problema. De hecho, el otro día tuvimos uno. No sabría decirte, porque puedes tener epitelial y estromal. A ver, si no le pones corticoides a un estromal no va a mejorar, o una endotelitis. Entonces yo creo que sí, por lo menos, lo que tienes que cubrirlo con antivirales. No hay que ponerle solo corticoides. Claro, eso A lo seguro. mejor esperar unos días que cicatrice o seguirlo muy, muy de cerca, pero si no le pones corticoides no va a mejorar. A lo mejor pues, no hay que ponerle, yo que sé, cada hora, cada 2 horas, ponerlo 2 o 3 veces al día hasta que cicatrice, porque si no, pero es que sin corticoides no te va a curar un estromal. Bien. Y en las queratitis también herpéticas, ¿solés poner antibiótico profiláctico por la Sí, sobreinfección? sí. Nosotros sí lo ponemos. Pero no te digo yo que yo tampoco he leído mucho de eso, pero sí que lo ponemos por profilaxis. Perfecto.
Y otra duda, perdón, estoy re hincha, Sí, sí. pero en Pseudomonas, ¿tratás con ciprofloxacina? ¿O con qué? Yo con moxifloxacino. Por lo que dijiste hoy, lo de la cipro que genera los depósitos, ¿eso? Sí. Ok, tenía De entendido. hecho, bueno, lo que dice también la Academia Americana es que es mejor, aunque hay estudios que son comparados con ensayos clínicos no randomizados que ven que usar cipro es igual de bueno, pero los nuevos ven que el moxi. El problema del moxi es que estamos generando resistencia al moxifloxacino. Bien, después acá hay Ese es otra el problema. pregunta. ¿Cómo? No, no, que te escucho. Ah, te digo. Dice, en el crosslinking terapéutico se vio resultados en etiología bacteriana. ¿Estaría Sí. contraindicado en ameba o también en fúngicas? Eso es lo que he dicho. Está contraindicado en el último, este que he puesto es el último metaanálisis del Ocular Surface. Dicen que está contraindicado en herpes. Dentro de que los estudios son muy heterogéneos, entonces la evidencia es baja en general, donde parece mejorar la cicatrización es en bacterias. Luego, en hongos hay dudas. Puede ser que mejore también. Hay casos, estudios, porque al final un metaanálisis lo que hace es recoger los datos de todos los estudios publicados, ¿vale? Y hacer una estadística para ver, comparando por los resultados de las huesas visuales, bueno, lo que quieran comparar. En este caso, lo que miran es la huesa visual, el porcentaje de cicatrización, de epitelización. Ahí en hongo parece que puede mejorar también, pero no está claro. Lo que sí que no está claro es en ameba, que no parece que esté contraindicado, y sí está contraindicado en herpes, en Herpes. virales. Perfecto. Pero Bueno, bueno, a tenemos ver aquí si al doctor Pellegrino que si nos puede él decir cualquier cosa, pues mira. se dijo fracaso en amebas. Sí. Galperín, justo que nos dio la clase de cono, el fracaso en amebas, tanto in vitro como en los conejos. Pero no tengo nada que alegar a lo de Rochas y dijiste lo mismo que yo pienso con esa cadencia española que es hermosa de escuchar. No, en un momento dado algo había pasado, pero no me acuerdo nada. Sí, el trabajo que mostraste de Nicole Kant, el del Murfield. Ese es un paper meridiano, es un antes y un después, es del 2016, y el mismo Murfield choca con sí mismo, es decir, en el 2014 los tipos tiran un paper que le hizo mucho daño a la oftalmología, sin querer, obvio. Devolveme el termo, Paula, ese es el mío. Y lastimaron muchísimo todo lo que hacemos porque casi con neón en la conclusión dice el uso de corticoides cuatriplica las chances de fracaso en la ameba. Te ponen esa frasecita en inglés, 4-fold increase bad pronóstico. Entonces, claro, listo, ya no usamos más corticoide en ameba. Se ve que se dieron cuenta del daño que hicieron con ese paper y en el 2016 el mismo equipo del Murfield, si vos mirás los autores, siempre está esa especie de mesías que se llama John Dart, que es el que maneja la ameba en el Murfield, siempre está al fondo. Pone a los pibes de entrada y él se va al fondo. Y está muy bien que haga eso. Entonces puso a una australiana en el 2014 que se llama Robey. Ahí lo van a ver el paper por Robey, 4 veces peor. El que vos mostrás del 2016 de Nicole Kant tiene la misma cantidad de casos y la conclusión es exactamente inversa y es del mismo hospital. Dice, el uso de corticoides no empeoró el pronóstico en el tratamiento de la cantamueva. La diferencia es que si lo lees fino, los tipos en el 2014 dicen, el uso de corticoides previo al tratamiento de la ameba. Es decir, es ese paciente que lo tenés boyando 1 mes, 2 meses por distintos hospitales, con diagnóstico de herpes, de bacteria, de lo que fuese, entonces uno se tienta y le mete un combinado, le metes corticoides. A ese grupo de pacientes se refiere el Murfield en el 2014. Sin diagnóstico de ameba, le metiste corticoide, era una ameba, ahí sí empeora el pronóstico. Pero con tratamiento antiamebiano instaurado, Nicole Kant, fíjate, que es el paper que mostraste vos, tira un renglón así como perdido, como quien no quiere la cosa, dice, y hasta podría evitar la aparición de escleritis. No hay complicación más mala
en la ameba que te haga una escleritis necrotizante, porque casi es casi imposible sacarla, tenés que, ya no a corticoides, ahí te vas a inmunosupresión sistémica, es decir, por no ponerle corticoides tenés que coquetear con la ciclofosfamida, y Cal lo escribe en ese paper, dice, podría evitar la aparición de escleritis, más allá de que la evolución fue satisfactoria en el grupo con corticoides y sin corticoides. Con lo que son dos papers que hay que manejarlos con un equilibrio perfecto, y son 200 casos cada serie, que conseguir 200 casos de ameba no hay demasiado. Lo que me sorprendió es cuándo le cambias la córnea a la ameba, porque eso no se sabe hoy. Hoy todavía no se sabe. Vos decís, anda mal, le pongo las gotas, le puse de todo, anda mal. Bueno, está bien, vamos a cambiar la córnea. ¿Cuándo? ¿A los 2 meses de tratamiento? ¿A los 3? ¿A los 4? ¿A los 8? ¿A los 9? ¿Al año? ¿Cuánto tiempo vos necesitás para asegurarte que no tenga quistes viables? Porque cuando metés el cuchillo y cortás la córnea que tiene quistes, si esos quistes se te van a la cámara anterior, se creía, si esta charla la dábamos hace 3 años, de que no existía la posibilidad de endoftalmitis amebiana. Se creía. Acaba de salir un reporte hace 3 semanas de endoftalmitis por ameba pofaco. Pofaco, paciente que lo operaron normal, que no sabía que tenía una ameba y ahí se le metió. Y los tipos cierran sus papers con, para evitar que nos haga una meningoencefalitis amebiana, le sacamos el ojo rápidamente. Fíjate que los ingleses se nuclean todo. Nosotros acá prácticamente visceramos de rutina. Estos tipos se nuclean directamente para no correr riesgo. Así que ahí es un problema. Y ahí es que entra Gundersen con el recubrimiento conjuntival. Ahí es que encuentra un espacio impresionante. Cuando vos te querés asegurar que la sangre se coma a la ameba, qué mejor que meterle un mamelo. Perdona, Rocha, como siempre este tema me apasiona y me voy de mambo y hablo de más. Che, muy buena, me encanta escucharte, me encanta ese sonido y me encanta además lo que decís, que hayas mencionado el trabajo de Marañón, cuando compara cultivos versus tratados vírgenes de tratamiento. Genial, la verdad que gané la mañana con tu charla. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Doc. No sé, Carlos, si nombraste algo de infecciones post-LASIK de micobacterias. No he hablado. La verdad que sí, es que hay un montón, pero bueno. No, ya lo sé. Pero solo para nombrar a los chicos de la residencia que post-LASIK aumentan el riesgo de infecciones, o las infecciones que tenemos sospechar son micobacterias. Así que eso se pide en un medio especial. Sobre todo en las crónicas, ¿eh? ¿Cómo? Sobre todo porque también puede ser por estafilococos, ¿eh? Pero que más crónica, totalmente. El uso es más tórpido y tal, o ha pasado más tiempo, ahí es cuando ya, o sea, más tiempo o sea, tú te haces un LASIK y tienes una queratitis infecciosa instantánea, bacteria. Más vas para estafilococos. Y si pasa más tiempo, ya es cuando empezamos a pensar en las micobacterias, ¿eh? Pero sí, la verdad que muy buena, se me había pasado. No, yo porque nada, tengo un par de anotaciones hechas, pero para los residentes. Bueno, mil gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o terminamos? Bueno, parece que nada, se respondió todo. Sí, Acá quedó una colgada de Natán que dice si existe algún estudio de flora normal en conjuntival o corneal. Estamos... es que esta no la he puesto, porque además también se lo quería preguntar a Fernando. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio que se llama metagenómica, ¿vale? Y ahí estamos comparando, tomamos una muestra de la córnea, en este caso también se puede coger de la conjuntiva, para ver la microbiota general. Y viendo, primero se coge en pacientes sanos y ahora lo estamos cogiendo en úlceras, para ver la proporción de microorganismos, porque como habéis dicho, muchas veces son polimicrobianos, o el problema es que el cultivo no es bueno, ¿vale? O sea, hay 50% de positividad y tal. Pero todavía no tenemos resultados. Otra cosa. Además, no soy yo el principal investigador, que yo estoy asociado. Bien. ¿Ustedes toman muestra a todos los abscesos con las queratitis infecciosas o solo a, como dicen, mayores de 2 milímetros, etcétera? Centrales. Es que claro, yo no puedo hablar por todo el mundo, ¿me entiendes? Porque tampoco es que hay unos protocolos, por lo menos en el clínico, residentes sí que intentan tomarlas a todas. Y cuando yo estaba en Málaga también.
Pero yo no te digo que yo mismo, aquí hay que ser sincero, hay muchas veces que no las he tomado, sobre todo en las periféricas. Y he tenido problemas después en algunas y en otras no, ¿eh? Yo te digo lo que es la evidencia. Luego hay que, por ejemplo, en Inglaterra, cuando yo estaba allí rotando, a todas se le cogían cultivos, a todos. La Academia Americana te dicen que, bueno, depende y tal. ¿Por qué? Porque al final muchas veces va pues el tema económico. Cuando Fernando Pellegrino prende la camarita, está por hablar, así que dale, Doc, le escuchamos. No, el tema de la muestra, el protocolo básico del Bascom Palmer de Dan Jones, que es del año 81. Después lo recoge la Academia Americana, que lo mencionó Rocha. Dijo, los pequeños no requieren toma de muestra y mejorarán con antibióticos empíricos. Entonces, lo único que hay que definir es qué es pequeño, porque le creemos a los Practice PCR Partners de la Academia Americana. No, loco, porque no quiero tener todos mis departamentos a bien de familia y estoy cansado de la medicina defensiva. Si vos me decís si realmente yo confío que una muestra de un abscesito de córnea chiquitito me va a dar positivo, te digo, absolutamente depende del laboratorio, absolutamente depende del laboratorio. Si lo mando al laboratorio que le cubre su obra social de curtidores del cuero, de la Bayoli asociados, ya sé que no. Esos tipos reciben medio litro de orina, esputo bronquial. Cuando le mandás el nada corneal que le solemos mandar, te da negativo, no se observan. Escasos cocos gran positivos es una frase que para mí la deben tener en copy-paste. Ponen copy-paste, escasos cocos gran positivos. Entonces, la verdad, no me resuelve el problema médico. El problema médico me lo va a ir resolviendo la evolución, si viene bien, si viene mal, si le puse esto, es más detectivesca. Pero me resuelve un problema de ¿para qué pagás el impuesto docente? ¿Para qué? Lo pago para no tener quilombo. Lo pago para que si me para la policía, yo le digo, señor, ahí está la última patente, el matafuego, el seguro. Para eso tomé la muestra. Entonces, nunca va a ser un error tomar una muestra, nunca. Algunas veces sí va a ser un error no tomarla. ¿Cuáles son esas veces? Abscesos que excedan el grado 1. Es decir, superiores a 2 milímetros, más de 1/3 de profundidad estromal. Entonces, en las historias clínicas, cuando no tomamos muestras, el absceso es grado 1. Entonces, ahí sí hay literatura, como por ejemplo los Practice PCR Pattern de la Academia American Academy, que es del 2019, que te defienden. Te dicen, no, mirá, flaco, yo lo recibí con un grado 1. Ahora empeoró, y ahí viene la psicopatía del ecosistema. El que recibió la guardia debió haberse dado cuenta que había pasado a grado 2. Cuando yo lo vi era grado 1. Si él no tomó, la culpa es de él, la culpa es de él. Yo manejé un grado 1, yo manejé un grado 1. Ese es el tema que es más social que médico con la toma de muestra, ¿no? De hecho, yo creo que todo va por eso, ¿no? Pero al final los americanos se cubren en salud, ¿no? Con el estudio este del 1, 2, 3, que es súper nuevo. Va por todo este tema, ¿no? Es que yo tengo tal, entonces, como no era el 1, 2, 3, pues no se lo hago. Y al final yo creo que depende del país, o sea, no creo yo que eso sea por... Sí, hay un viejo axioma acá que siempre nos dan en los cursos proteccionistas, que nuestra obligación no es de resultados, sino de medios. Yo tomé la muestra, dio negativo, dio escasos cocos gran positivos, tenía un maldito hongo que me comió la hipófisis. Pero acá está la muestra, ¿eh? Dio escasos cocos gran positivos, yo la tomé, los medios fueron puestos en marcha para darle a ese paciente la posibilidad de obtener una resolución de su cuadro, los medios. El resultado, yo no tengo que justificarlo, no tengo que explicarle por qué un fusarium le comió la hipófisis, eso lo lee en cualquier libro, pero sí tengo que demostrar que hice todo lo posible para que eso no sucediese. Entonces ahí viene el jaque con la muestra. Gracias, Doc. Carlos, lo último y ya te dejamos libre. Preguntan cuánto tiempo de tratamiento oral le das al herpes zóster. ¿Oral? Oral. ¿Pero a una epitelial? Epitelial. 2 semanas. O puedes dar 10 días y después bajarle, o 7 días y bajarle la mitad. ¿Y qué usan ustedes? ¿Aciclovir o valanciclovir? Eso es otro... Pero es que también depende de la ciudad, por ejemplo, porque vale por el dinero también, es que es así. De hecho, según algunos estudios, son igual de buenos todos, aunque algunos pueden ser más o menos tóxicos, pero también las dosis de aciclovir son 5 veces. Nosotros en Málaga usábamos muchas veces aciclovir, pero por el tema, porque era económicamente
lo cubrían más, o sea, se lo querían tomar más los pacientes. Tú le dabas un Valtrex y decían que no porque era súper caro. Aquí en Barcelona, por ejemplo, usamos Valtrex a todos. Claro. O sea que es que también hay que depende del paciente, ¿sabes? Aunque esté cubierto por la Seguridad Social, por lo menos en nuestro país, está cubierto parte. Bien, problemas económicos en todo el mundo, entonces, aparentemente. Sí, no sé cuál usáis vosotros, ¿eh? No... Sí, tenemos Valtrex, pero lo mismo, o sea, es casi 3-4 veces más caro que la ciclovir. Claro. También Y de dependiendo de los hecho, pacientes. Sí. para la epitelial, cuando yo empecé la residencia, estaba el aciclovir tópico y justo yo empecé y hubo un problema de stock y no... Nosotros tampoco tenemos aciclovir. Bueno, ahora nosotros volvió y empezamos a usar el Virgan, que es ganciclovir, que Nosotros tenemos es también menos tóxico. Es menos tóxico y la gente lo tolera mejor, pero no estaba financiado, por ejemplo. Entonces mucha gente decía, es que es muy caro. Y porque si yo antes me tomaba otro que sí que estaba financiado. Vale. Vale. Bueno,